Hola, ¿qué tal, amigos de Radix? Pues vaya, lo hemos hablado mucho, que la animación portuguesa está viviendo un gran momento. El 2022 fue un gran año. Este 2023 es su centenario. Y pues vaya, una de las producciones clave en este auge es Os Demonios do Meu Abo, dirigida por Nuno Beato, flamante nominado al Goya, hay que decirlo, y quien nos acompaña en esta nueva entrevista. ¿Qué tal, Nuno? ¿Cómo estás? Hola, encantado de volver aquí a Radix. Es un placer. Muchas gracias. Nosotros estamos encantados de tenerte nuevamente con nosotros. Y oye, lo primero que quería preguntarte sobre esta película es, pues que tiene un aire mucho de cuento, mucho de leyenda, pero es una idea original. ¿Cómo surgió toda esta idea y cómo lo hiciste para que se sintiera, pues vaya, algo tan ancestral, pero al mismo tiempo que es tan nuevo en muchos aspectos? Am, sí, es una historia original. Am, tiene, yo creo que el punto que tiene también de leyenda o que puede parecer una leyenda también tiene que ver un poco con las referencias que he tenido para la película, principalmente el trabajo ahí de Rosa Ramallo, la ceramista portuguesa de Barcelos, de la zona de Barcelos, que tiene unas piezas de barro bastante características y muy sencillas, muy de pueblo. Y esa ha sido la base, pero la base estética solo, no del cuento. El cuento, la verdad, ha surgido antes de la pandemia, aunque ahora la historia parece más, más actual porque hemos tenido la pandemia por el medio, pero la verdad yo creo que es un tema que ha venido, que ya existía antes, que es ese tema de queremos a veces escapar trabajo en exceso, del escaparnos al campo, a locales menos estresantes. Y la idea surge porque yo creo que yo me siento un poco rosa a veces y creo que todos nosotros que vivimos en ciudad y no solo, muchas veces nos sentimos un poco rosa. Y la idea viene mucho de ahí, o sea, de estas ganas que tengo a veces también de escaparme, de escapar al campo, a la naturaleza, al, al tener más tiempo para los demás, para estar con los otros y al no estar tan enfocado y tan dedicado al trabajo, porque dedicamos realmente casi todas las horas de nuestro día al trabajo. Y yo creo que es esa necesidad, que es una necesidad que creo que es general, que al ser un cuento que tiene ese punto nacional, ese punto muy portugués de que está en el norte de Portugal, con las casas características, con las figuras de barro y tal, pero después el tema es internacional, creo. Creo que has dicho muy bien eso de que, vaya, que tú te identificabas con Rosa y creo que todos somos un poco Rosa en muchos aspectos. Y es un personaje, tú me dirás, creo que muy honesto porque, vaya, estas historias con estos personajes que de repente colapsan con el mundo en el que viven, son comunes en muchos aspectos, pero Rosa no lo es un personaje que se enoja, que explota, que no se encuentra. Y te quería preguntar qué tan complejo fue hacer, pues vaya, encontrar esa honestidad, pero que al mismo tiempo te pudieras identificar con ella sin sentir que sea alguien molesto o marcar una distancia. Um, claro que después, o sea, empezamos con ideas originales que vienen un poco de nuestra vida personal, digamos así, pero después los personajes ganan vida y ya siguen su camino propio, con sus virtudes, con sus calidades y sus defectos. Um, a mí lo que me gusta, y eso ha sido también mucho trabajo de Portudónio, el guionista portugués, es
es realmente que los personajes, a mí no me gustan películas con buenos y malos. La idea esa de Disney que nos ha vendido de que hay el malo malo y el bueno bueno, que defendía un poco Disney ahí, que los niños tendrían que entenderlo bien, realmente separar qué es lo bueno y qué es lo malo, pues yo veo la cosa de otra forma, distinta. Yo creo que todos tenemos algo de bueno y todos tenemos algo de malo. Y realmente los personajes tienen mucho eso, no solo Rosa, pero el abuelo también, o sea, son personajes que se mezcla y no, la forma como nosotros los vemos y también la forma como otras personas los ven, además, porque además la palabra de los demonios de mi abuelo, los demonios que tenemos en la cabeza, que alimentamos, o sea, y ese juego entre palabras y entre formas de ser, porque a veces la misma persona vista por dos personas distintas puede ser buena o mala. O sea, todo esto es algo que se mezcla y que realmente no tiene una frontera marcada. Y esto me interesaba a mí explotarlo en los personajes de esta película. Entonces, esa es la idea, es que Roja tenga esos picos. De repente grita y está enfadadísima con todo el mundo y pierde la razón, y otras veces es cariñosa y es cuidadosa y les gusta a los otros y a los demás, ¿no? Es además curioso porque decías cómo, pues vaya, cómo Rosa nos identifica en el sentido de que quiere escapar, pero cuando escapa termina formando parte de algo más grande que es una sociedad y pues es simpático, sobre todo en el mundo en el que vivimos, en que estamos tan alienados con el móvil, con las redes, con el trabajo. ¿Y por qué, cómo te decides por incluir este mensaje en tu historia? Um, yo creo que me gusta decir muchas veces que si estás tanto tiempo con una película y en animación suele pasar mucho, aunque sea un corto, es mejor que creas en el mensaje y que crees hasta el final, porque desde que surge la idea hasta que terminas van muchos años. Y entonces para mí es un mensaje que yo realmente lo siento también, o sea, siento esa necesidad por el mundo donde vivimos, porque nos vamos apartando de los demás, porque hoy no puedo, mañana tampoco, y ya realmente ha pasado años y no has visto tu gran amigo, no has estado con tu abuelo en este caso, y realmente es lo que yo siento en el día a día, que vamos acelerados, acelerados. Y esta función aquí también de distintas generaciones, que tienes el abuelo que realmente ya vive en un ritmo distinto de Rosa, que es una mujer de 30 años. O sea, y este ritmo distinto también pasa no solo entre campo y ciudad, pero pasa realmente con las personas de edades distintas, que tienes realmente el abuelo o cualquier abuelo que siente que quiere estar con sus nietos o con sus hijos o tal, y el hijo está corriendo porque hay que pagar cuentas, hay que dar de comer a los niños, hay que llevarlos al cole, o sea, hay que hacer siempre algo, pero pasan los días corriendo y realmente no te fijas y el tiempo parece que lo miras de forma distinta, dependiendo de la edad que tienes, del local donde estás, o sea, hay un montón de variantes que nos hace mirar el tiempo de forma distinta. Yo creo que esta mezcla de sensaciones la voy sintiendo mientras voy me haciendo un poco mayor también. Y es un mensaje que quiero dejarlo para mi hijo, para, para las personas que vengan después de mí, que vean la película y que lo sintan y que cuanto antes puedan conseguir un poco de su tiempo para los demás, pues mejor. Y habías hablado un poco del barro, que efectivamente más que un simple material que se mencione o demás, se siente como un personaje en muchos aspectos. No sé si nos podrías hablar un poco más de por qué el barro. El barro ha surgido principalmente
cuando he descubierto que quería hacer el estilo de las figuras de los demonios con un estilo muy parecido a esa cerámica del norte de Portugal, principalmente de Rosa Ramallo. Y ha surgido ahí la idea y realmente he empezado a mirar el bajo y el bajo ha ganado una importancia tan grande en la película que es quien realmente da vida a toda la película. O sea, la tierra, o sea, el barro se ha hecho con tierra y con agua. El agua es uno de los grandes problemas de la narrativa. Llevar el agua a este pueblo también, a esta aldea. Y realmente sin agua y tierra no hay barro. Y, y tierra también es una palabra que en portugués la puedes usar como voy a mi pueblo y puedes decir voy a mi tierra. Y la puedes usar también como tierra, tierra de barro. Es una palabra que tiene ahí duplo sentido. Y, y claro, o sea, todo esto, por todo este significado, por todo lo que traía también de Rosa cuando llega a su pueblo, que pisa la tierra y todo se transforma con el contacto ese también con el barro, el contacto con la imperfección del barro y del stop motion, que aquí trae esa imperfección también y la amplifica, es, es algo que yo quería dejarlo marcado y el bajo me ha parecido la textura ideal para eso. O sea, porque es algo muy bruto, principalmente la forma como son trabajadas estas figuras de barro, que muy bruto, muy poco pulido y muy natural también. ¿Y en algún momento pensaste en darle un uso al barro para las marionetas? O sea que, no sé, que Rosa o que los demonios que fueran más integrados por barro. La verdad, la idea original ha empezado cuando he visto algunas películas que estaban animadas como Frank Mayer, por ejemplo, en plastilina, que casi parecía barro, y al principio yo quería hacer algo de ese tipo en algunas escenas, pero después se ha complicado bastante porque es un largo y hay que tener varias cosas en cuenta y realmente eso podría ser muy complicado técnicamente y salir muy dispendioso. Y al final he encontrado aquí un medio termo donde consigo la textura, pero realmente no juego tanto con las transformaciones y todo que puede tener la plastilina. Um, pero sí, la idea inicial tenía el barro todavía más presente, todavía más orgánico también, pero he seguido un camino intermedio. Sí, así es. Y sobre los demonios, porque vaya, obviamente Rosa tiene pues una persona de, como dices, de una mujer de 30 años, está Chico, están todos los demás personajes humanos, pero cada uno de los demonios tiene una apariencia muy peculiar. ¿Cómo fue el proceso de diseño? ¿Cómo decidieron hasta aquí podemos llegar? ¿Seguimos avanzando hasta donde nos deje llegar la imaginación? ¿Cómo fue todo eso? Um, los demonios han tardado en surgir en la historia, porque me acuerdo al principio, cuando estábamos escribiendo la historia, yo he escrito una primera idea original, después la he pasado a Posidonio, que ha cambiado todo, mejor, para mejor. Y al final yo quería que la transformación de Rosa fuera por tuviera ahí un punto de magia, un punto de figuras míticas, un puntito un poco casi Miyazaki, ¿sabes? De, del fantástico. Entonces, yo estaba con muchas dificultades en poner ese lado en la historia, le salía muy imagen real. Y de repente me envía una versión de una historia de la primera parte del guión y he empezado a leer y a hacer storyboard. He empezado a hacer storyboard, he cogido las partes que tenía él del pasado y de momentos del pasado y he empezado a hacerlos con los demonios del abuelo. Y ha surgido esta idea un poco por el dibujo, o sea, no en el guión, pero el dibujo me ha traído un poco esto, o sea, porque realmente a mí me gusta decir que yo, a mí me gusta escribir con los dibujos y no con las palabras.
Entonces esta mezcla entre que la historia va naciendo entre el storyboard y el guión es lo que ha traído también un poco este mezclar de mundos y este transformar de unos personajes que al final eran personajes normales y que de repente se han transformado en demonios. Después de descubrir estos demonios, pues he ido a buscar referencias de ese figurado de Rosa Jamallo que normalmente se vaciaban mucho en cosas del pueblo o, o alguien que tenía una cabeza de pescado porque ven pescados por ahí o cabeza de cabra o de toro, o sea, normalmente se vaciaban mucho en lo que veían al su alrededor y mezclaban cosas. Y yo he intentado traer un poco eso, o sea, casi ponerme en el punto de vista del abuelo y lo que veía a su alrededor es lo que traía para las figuras estas de barro. Y intentar escapar un poco de mi dibujo más trabajado y más con vicios también, que nos tenemos, intentar desagregarme de eso para traer un dibujo más puro y más de pueblo, digamos. Hablas mucho de de ese carácter tangible del barro, de los personajes, y vaya, es algo que parece que solamente puede ser hecho por stop motion, pero en algún momento pensaste, mejor lo hago en 2D, lo hago nada más lo hago en 3D, o siempre fue stop motion. El stop motion ha nacido muy prontito, sí, porque esta necesidad de textura que yo he sentido en la narrativa me ha traído automáticamente el stop motion. La verdad, muy pocas veces he visto la película de otra forma. Y lo que sí que he visto de formas distintas ha sido el inicio de la película, que empieza ahora mismo con 3D y al principio lo había pensado en 2D. Y el 2D sería la idea inicial, pero al final, con la corrupción con Francia y tal, me han convencido que el 3D podría ser una buena opción y hemos ido por ahí y la verdad que en contraste ha funcionado bien. Pero el stop motion estaba bastante claro para mí. Y ahora que mencionas esto del 3D, porque es un 3D curioso, porque es 3D evidentemente, pero tiene cierta esencia de 2D y tiene la transición al stop motion. Eh, ¿Cómo fue fue complicado hacer esa secuencia de transición, que además, como dice, se ve muy mágica? Um, Nosotros empezamos por preparar todo el stop motion y el stop motion ha servido de referencia para el 3D. Um, Hemos animado primero esos planos en stop motion y después hemos enviado a Francia para hacer el 3D. El personaje también lo hemos modelado en stop motion, hemos digitalizado con un scan 3D el personaje y hemos enviado también para referencia para que las cosas encajaran. Y sí que técnicamente teníamos ahí unos planos un poquito complicados, porque había que encajar el 3D exactamente en el mismo punto que el 2D. Y eso ha sido ahí en esos planos un poquito más complicado. Técnicamente hemos tardado un poco más, pero también he tenido cuidado con los planos que escogía para eso. O sea, no ser demasiado, no mover demasiado el personaje, no, o sea, intentar que técnicamente cubiera en el presupuesto que teníamos. Um, y el 3D lo que, lo que realmente me gusta en este 3D es que la gente no le guste mucho. Que parece contrario, pero no es. Porque lo que creo que mejor funciona en el 3D es el contraste con el stop motion. La gente empieza a ver la película y a veces me dicen, entra en la película, empezaba a ver y de repente he creído que estaba viendo otra película. Y que no los demonios de barro, pero es stop motion. Y de repente, claro, todo se hace en stop motion y ya la cosa gana vida. Pero casi que esa desilusión y esa mirar a la película con, con, que no te conectas tanto con ella, es la sensación que también quiero
que Rosa tenga en el inicio de la película, o sea, que no se conecta tanto con lo que está viviendo realmente, que está realmente viviendo algo de forma muy automática y muy fría. Y eso yo creo que al final la gente lo siente. Y hasta me gusta a veces cuando me dicen, no me gusta mucho el 3D, pero cuando llega el stop motion, yo, claro, pero es eso, es eso, ahí está. Hay mucha gente que vaya en algunas otras entrevistas y en general hablando también con gente de la audiencia y demás, dicen, repiten casi lo que estás diciendo, no en relación a esta película, sino utilizan para describir el 3D que a veces se siente frío, que a veces no conectan del todo en la parte estética, y del stop motion dicen lo contrario, hablan de calidez, de que conectan muy rápidamente. ¿Por qué crees que cada uno da estas sensaciones? Mm, Aquí sí que tiene que ver con las texturas, con la forma como hemos trabajado también el color los propios personajes. Pero yo hasta creo que el stop motion es una técnica difícil de entrañarse. El stop motion es una de las técnicas más difíciles de conseguir taquilla. Si vemos las películas en stop motion de grandes películas, ya de Hollywood y tal, normalmente no consiguen tanta taquilla. Yo creo que el stop motion tiene realmente ese lado muy mágico que o te gusta mucho o lo extrañas un poco, porque es como esa mezcla casi entre imagen real y la animación, porque tiene la luz, tiene personajes, tiene todo, pero realmente después son muñecos, es animado, eh, tiene alguna limitación también de movimientos que el 2D no tiene y el 3D tampoco. O sea, tiene algo que a veces cuesta en que la gente se entrañe. Yo creo que aquí al mezclar el 3D con el stop motion y haciendo un 3D con que no te conectas tanto con el stop motion, casi que he intentado traer el reverso de esto. O sea, que el stop motion es lo que te siente confortable y es lo que te sientes realmente eh, con los personajes. Y yo creo que es estas texturas que hemos trabajado, los cambios de color de una escena a otra y nada, un poco de suerte también. En algún momento llegamos a hablar, pero no pudimos profundizar tanto sobre, pues vaya, cómo hace algunos años se decía que el 3D iba a derribar prácticamente todas las otras animaciones, las otras técnicas, el 2D y el stop motion. El stop motion prácticamente se daba por muerto, pero empezamos a ver, pues vamos a llamar un segundo aire, empezamos a ver a Artman, a Cinema Fantasma, recientemente estuvo Pinocho, obviamente en cortometrajes han habido muchísimos. ¿Por qué crees que está resurgiendo con tanta fuerza en el stop motion? Mm. Es verdad, yo también he pensado lo mismo, que lo primero que iba a desaparecer sería el stop motion, pero de repente yo creo que le ha pasado algo parecido a lo que ha pasado con las artes cuando ha surgido la fotografía, que de repente hay fotografía, ya no hace falta pintar los reyes en tela, así como y la gente se ha perdido un poco ahí entre un momento porque la fotografía de repente es todo, es mágico, claro, es increíble y el 3D ha llegado a un nivel que me parece tan alto de perfección, tan detallado, tan casi más perfecto que la imagen real y yo creo que ese es el punto de giro, que es cuando realmente has llegado al topo, ya no puedes hacer mejor, ya es casi imposible, entonces ya buscas otras cosas. Ya casi que el ser humano se harta de explorar, de explotar lo mismo, o sea, de repente necesita cambios. Yo creo que ese cambio el público también lo necesita. Yo creo que lo que 3D también tenía, y ahora menos, porque está cada vez mejor realmente ahí, es que parecía que se distanciaba siempre un poco del público. Ese lado bastante digital que tiene, bastante frío a veces, que ahora está mucho mejor,
am, también es algo que el público a veces se ha hartado un poco. El 3D no se ha muerto, claro, y sigue viviendo y tiene cosas cada vez mejores, pero realmente ha abierto un hueco para que puedan entrar otras cosas y que también estas nuevas tecnologías ha ayudado mucho al stop motion y al 2D. Y todo esto también tiene claro que ver con lo principal, costes. Es que al final tenemos una película, por ejemplo, como Los Increíbles, de 200 millones y una película de Laika de 64 millones. O sea, realmente la gente pensaba que ahora en 3D su ordenador será mucho más barato. No, no es. No necesariamente. Y se ha encontrado en el 2D porque es bastante más barato hacer series en 2D que en 3D. O sea, y esto los costes tienen mucha importancia. Y en stop motion, si realmente es algo largo y tal, también a veces consigues mejores costes que llegar al mismo detalle en 3D, que es bastante más caro. Yo creo que aquí estos dos puntos tienen importancias parecidas. El dinero, que está siempre presente, y ese punto también de llegar al tope y ahora hay que traer otras cosas. Pasando a otras áreas también, algo que me gustó mucho fue la música, porque combina igual, ¿no? Como haces esas transiciones visuales de entre técnicas de la ciudad al pueblo y demás, pues tienes música, tienes instrumentos eléctricos, pero también tienes muchas percusiones, muchos vientos. ¿Y cómo equilibraste la música y cómo te decantaste, pues vaya, por esa elección musical tan curiosa, pero que combina también con la historia? Nosotros hemos empezado a trabajar muy desde el principio con los gaiteros de Lisboa, que es un grupo musical que trabaja mucho con instrumentos bastante um, ancestrales o bastante como por ejemplo la gaita y bastante nacionales también. Carlos, que es quien el compositor, construye a veces instrumentos a puesta para hacer sus músicas. Entonces, tiene mucho esa música de los gaiteros, tienen lo orgánico que yo quería con el barro, la música la tiene también. O sea, los pequeños, la música que no es perfecta, o sea, que tiene esos pequeños defectos que realmente no son defectos, son características de la propia música, y que si los quitas, no pierde el interés. Yo quería eso para el campo y para que me ayudara a traer esa rosa y esa visión del mundo con sus defectos y sus calidades, pero que existe y que lo necesitamos. Y en contraste, quería la música de la ciudad. Es así, que podría ser más clásica, más de cuerdas, más hacia una música más que nos pusiera un poco más distante a veces. También más, entre comillas, más normal, como cualquier película, o sea, como música de película normal. Y ahí hemos hablado con Manu que Manu Rivero, que al ser gallego también tiene esa cultura de la gaita y de esas músicas de la zona norte y que realmente ha entendido bien cómo juntar las dos cosas y traer ahí un mixto de pasar de una cosa a otra, de pasar de la guitarra de la ciudad a las percusiones, a las flautas, del campo y que trae esa naturaleza, esa sensación de conexión con la tierra y y con el abuelo. La historia se desarrolla en el poblado portugués de Trás-os-Montes y me recordó mucho a otros esfuerzos iberoamericanos, no sé, la saga de las leyendas que se desarrolla en Puebla, en México, o Buñuel en el laberinto de las tortugas en las Urdes, o Apóstolo en la Galicia profunda. ¿Y por qué crees que tantos proyectos animados están haciendo este esfuerzo por transportarnos directo a poblaciones que de otro modo quizá mucha gente no conocería? Um,
Yo creo que el cine y el cine de animación hoy es un cine más trabajado, que tiene más cuidado con los detalles. Y yo creo que este tipo de detalles son importantes. Encontrar dónde vamos a contar esta historia, con quién, con qué elementos, con qué influencias, con qué, o sea, todo lo que viene realmente de la investigación que hay que hacerlo para que la historia gane realmente identidad y que gane alma. Yo creo que si le quitas eso, la historia pierde mitad, pierde mitad, porque lo que le da realmente alma es tener esa identidad que, que transforma a película en una película europea, porque si no sería una película más contada en las casas americanas o en las influencias europeas. Hay que buscar identidad, sea cual sea la identidad de la película. Yo creo que si le buscamos identidad, seguro que le vamos a añadir algo. No es todo, ¿no? Después de la historia, todo lo demás, pero la identidad yo creo que es muy importante. Y claro, es siempre más fácil hablar de lo que conocemos mejor. Y nuestra tierra, nuestro pueblo es lo que conocemos mejor. No es que yo sea de ahí, no soy de Lisboa, pero claro, sí, conozco más o menos Portugal y me he encantado por esta zona del país, de Trás-os-Montes. Y vaya, siempre se va a debatir sobre qué es arte, qué no es arte, pero en estos últimos meses que ha sonado tanto, precisamente a partir de otra película de stop motion como es Pinocho, sobre si la animación es arte, y que afortunadamente mucha gente lo está entendiendo así, pero con el stop motion precisamente se da un fenómeno curioso, que es que están teniendo muchas exhibiciones en el mundo. De hecho, Los Demonios de Barro estuvo en una exposición en el Festival Mostra, me parece. Sí, sí. Uh-huh. ¿Y tú qué opinas, pues, de este fenómeno de que tal vez esta técnica podría ser la clave, ya que muchas veces la gente asocia exposiciones con museos, con arte y demás, para que la gente empiece a asimilar, pues, a la animación efectivamente como eso, como un arte? La verdad estamos hablando siempre de la séptima arte, que es el cine, ¿no? Pero es verdad que muchas veces está más en el campo de entretenimiento que de arte. Y está siempre ahí un poco cruzando entre los dos mundos y a veces se va dividiendo ahí el audiovisual, el cine, pero ahora cada vez está más mezclado las dos cosas. Y, y yo creo que la arte también es esto, o sea, puede pasar por esto, o sea, por su utilidad, y en este caso el cine tiene una utilidad lúdica, pero que también con espacio para crear. Claro que hay el cine más alternativo, donde la creación, incluso en animación, donde la creación es mucho más libre o mucho más, no le quería llamar intelectual, porque no creo que sea la palabra ideal, pero a veces más con menos necesidad de entretener, pero con más necesidad de estudiar, pero después hay las cosas que se entran ahí entre las dos cosas, que mantienen ese lado de arte y que sí, que puede con el stop motion llegar a un museo, llegar a una... Las exposiciones han funcionado muy bien, ya hemos hecho dos, vamos a inaugurar ahora la tercera en Vila do Conde, ahí cerca de Oporto, la estamos montando hoy. Y la gente, lo que veo es que la gente entra y se siente en el pueblo. Yo tengo gente que entra en la exposición y dice, ah, parece que estoy en mi aldea, en mi pueblo. Y esa conexión de la gente con las piezas, yo creo que eso ayuda a conectarte también con ese lado artístico, con ese lado de creación de algo, de una pieza, que sí, que también puede ser una pieza de arte, que también puede y debe ser entendida así, y que conectas un poco las dos cosas, o sea, tanto llevas la gente que va al cine al museo, como también llevas la gente del museo al cine. Y esta conexión entre las dos cosas sí que es algo que creo que, no, que solo nos puede añadir algo. Y en un carácter más personal y hablando de esta tangibilidad que tiene el stop motion,
pues vaya, te hemos visto en redes sociales esas fotografías que tienes con tus personajes, con tus marionetas, y pues se extiende a muchos otros creadores. No sé, hemos visto fotografías de Bestia, de Pinocho, de Frankelda, y los cineastas se ven francamente emocionados pues con sus creaciones. ¿Tú qué sientes cuando precisamente puedes decir, miren, aquí tengo mi figura, aquí tengo a Rosa, aquí tengo al abuelo? Van naciendo. Hijos no son, pero casi. La verdad que los vamos viviendo tanto tiempo, los vamos criando, estamos con ellos tanto tiempo que realmente van ganando vida. A veces los personajes van ganando vida para ti. Y cuando los ves, la animación tiene eso de mágico. Yo me acuerdo de niño que dibujaba y cuando he empezado a entender que los dibujos que hacía se podían mover, es algo como mágico. O sea, la animación te da eso. O sea, tener un personaje que realmente de repente se mueve y gana vida es algo increíble. Y además en el stop motion el personaje existe, está ahí, lo puedes coger en las manos. Yo creo que esta sensación, y también para el público, lo miran también de una forma muy distinta. Y yo, por ejemplo, si enseño el personaje a alguien que no ha visto la película, vale, lo va a mirar y tal, mira, qué guay, un muñequito. Pero si es después de mirar la película, es como, no, no es un muñequito, es un personaje, es este personaje que estaba ahí y que está aquí delante mío. O sea, la sensación que te da cuando ya conoces un poco de algo que realmente no existe, um, parece que te aproxima más de esa peza, y hablando un poco de la parte de museo también que hablábamos hace poco, parece que, que las cosas ganan un sentido distinto. Y claro, para mí que estoy desde el dibujo del personaje a escribir cómo es y todo eso, que voy pasando un poquito por todas las partes del trabajo, claro que lo siento bastante, pero no solo yo, mucha gente del equipo. Yo me acuerdo de acabarnos de rodar y de realmente la gente que estaba cuidando de los personajes decía, yo no me quiero ir, no voy a dejar mis niños aquí, ¿sabes? Hay como ya una conexión que vas haciendo poco a poco con los personajes, yo y claro, y mucha gente del equipo también. Debe ser. Y bueno, casi para terminar, te quería preguntar también, has pasado obviamente por series, por cortometrajes, ahora por largometraje. ¿Qué sigue en tu carrera? ¿Qué? Perdón. ¿Qué sigue en tu carrera? ¿Qué nuevo proyecto tienes? Um, yo creo que me he encontrado, ¿no? A mí propio. Después si funciona o no lo vamos a ver, pero yo creo que me he encontrado en los largos. El largometraje ha sido el proyecto que me ha gustado más hacer, porque no sé, me gusta cortos, me gusta series, pero yo como director me he sentido más identificado a hacer un largometraje. El tiempo que hay para contar la historia, el tiempo que tengo para estar con el público y la forma de contar la historia. Así que estoy empezando a preparar ya un nuevo largometraje con apoyo al desarrollo ya, y todavía muy al ¿En, es- principio. en Están stop haciendo. motion? Puede que sea en stop motion. Me gusta que la narrativa escoja la técnica, pero puede que sea en stop motion, por lo menos una parte. Y ahora sí, para terminar, y lo que decíamos al principio es que el 2022 creo que en muchos aspectos fue de ensueño para la animación portuguesa. Se cumplen 100 años, bueno, ya se cumplieron hace unos días, en enero. Hay un cortometraje portugués nominado al Oscar de animación. Fue un año de dos largometrajes de mucha calidad, el tuyo y Nayola. Eh, ¿Cómo ves el futuro de la animación portuguesa en este momento? Yo creo que es un momento clave, como ha habido muchos más, no es el único, pero este es sin duda un momento clave. La primera película que va a los Oscars es una película de animación, y eso solo me puede dejar contento,
que tenga mucha suerte, Joan, con la película, espero, y estar ahí ya es realmente importante, porque nos abre puertas y nos abre puertas de otra forma, o sea, de una forma que me parece importante, que es traer. Nosotros que hacemos animación aquí en Portugal, por lo menos, y en muchos países, muchas veces lo hacemos porque no sé a veces por qué, porque queremos, porque nos gusta, porque vivir de esto es realmente muy difícil. O sea, económicamente conseguir vivir de algo que alimenta una industria tan grande y que mueve tanto dinero es complicado. Y eso me cuesta aceptar. O sea, que tenga que a veces recibir mal, estar con equipos que no ganan el suficiente para lo que hacen, para la dedicación que colocan en las películas, para, para todo eso, yo creo que puertas como estas de entender que el cine también es una industria y que genera dinero y que ese dinero debe llegar a las personas que trabajan en el cine. Yo que eso es lo que se puede traer con estas cosas, porque los premios, los Oscars, los Goya son muy bonitos, pero si después no traen un retorno económico para los que trabajan día a día en estas profesiones y quieren seguir trabajando, y que realmente son profesiones que generan números, si el dinero no llega a estas personas, entonces no vale de nada. Yo espero y me gustaría que Portugal pudiera tener profesionales que pudieran tener un sueldo mucho más confortable haciendo cine, y en este caso cine de animación.